Bueno, mis hermanos, hoy vamos a observar, vamos a mirar, vamos a analizar las dos más grandes mentiras que dice este sacerdote católico acerca del cristianismo. Dios les bendiga a todos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Serrato. Hoy, mis hermanos, como se los dije, vamos a analizar esto que dice este sacerdote católico. Con estas dos grandes mentiras son las que han mantenido engañadas al mundo entero por cerca a 1700 años. Las dos grandes mentiras son estas, con las cuales los sacerdotes católicos tienen engañado al mundo por más de 1700 años. Vamos a analizarlo aquí. Bueno, no se olviden, mis hermanos, por favor, darle me gusta a las conferencias, ayúdenme a compartirlas, por favor. Ojo, mire bien lo que dice este sacerdote católico y vamos a analizar lo que él dice en base a la historia y en base a la escritura. Escuche bien, por favor, lo que él dice. La historia. Año 33, Judea. Jesús lo nombra. ¿Quién es el primer papa de la iglesia? Aunque les arde a los protestantes, dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Ay, Dios mío, pónganse a estudiar historia, por favor, señores. San Ignacio de Antioquía, en el año 95, ya llamaba a la iglesia incipiente, pequeñita, que había nacido en el año 33 en Judea, la llamaba Iglesia Católica, porque el nombre católico no es un nombre, sino que es un adjetivo. Entiendan muy bien lo que es adjetivo de lo que es un sustantivo. Vean un diccionario y estudien qué es adjetivo y qué es sustantivo. La palabra católico es un adjetivo que califica, adjetivo calificativo, califica a la iglesia como la iglesia universal, como la única. Entonces ya en el año 95 después de Cristo, la iglesia católica aparece en la historia como con ese nombre, ¿no? Luego dicen que hasta Constantino en el año 300. Están locos. ¿Y cómo se llamaba la anterior? Ay, no vayan a decir que ustedes vienen de Lutero para acá, ¿no? Entonces ustedes tienen como 300 años, 400, nosotros tenemos 2000. Ahí nomás con esas nos vamos, ¿verdad? Entonces, no sean tan cerrados ni tan porque ahorita me van a agredir. Uy, ahorita se ponen con unas garras. No me agredan, demuéstrenme con argumentos. Yo les estoy dando los argumentos históricos. Jesús llama a Simón y le dice, ya no te vas a llamar Simón. De aquí en adelante te vas a llamar Kefas. Kefas en griego quiere decir piedra. Te vas a llamar Petrum. En latín Petrum, en español piedra. ¿Por qué Pedro? Porque sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres el responsable. Por lo tanto, Pedro se convierte en el primer ¿qué? Papa de la historia. Año 33, Judea. Jesús lo nombra. Bueno, la verdad, escuchándolo bien, escuchando al sacerdote, llego a la conclusión de que no son dos mentiras, son tres grandes mentiras con que estos personajes tienen engañado al mundo entero por más de 1700 años. Y con esos argumentos quieren refutar a los pentecostales unicitarios. Bueno, hoy vamos a aprender cómo poder mirar estas tres grandes mentiras y lo que él dice, poderlo desmentir, escúcheme bien, por medio de la historia y por medio de la Biblia. Primera gran mentira, vamos a escucharla. Escuche esto. Atento, por favor. Esta es la primera gran mentira. La historia. Año 33, Judea. Jesús lo nombra. ¿Quién es el primer papa de la iglesia? Aunque les arde a los protestantes, dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Ay, Dios mío, pónganse a estudiar historia, por favor, señores. San Ignacio de Antioquía, en el año 95, ya llamaba a la iglesia incipiente, pequeñita, que había nacido en el año 33 en Judea, la llamaba Iglesia Católica, porque el nombre católico no es un nombre, sino que es un adjetivo. Entiendan muy bien lo que es adjetivo de lo que es un sustantivo. Vean un diccionario y estudien qué es adjetivo y qué es sustantivo. La palabra. Esta es la primera gran mentira con que el catolicismo tiene engañado al mundo entero. Y quieren con estas mentiras refutar a los pentecostales unicitarios. Bueno,
Él dice que la Iglesia Católica pues deriva su nombre de lo que de lo que Ignacio de Antioquía, un hombre que fue discípulo de de Juan, que conoció a Pedro, conoció a Pablo, ¿sí? Dice que entonces como Ignacio, siendo un obispo de la iglesia en Antioquía, entonces él llamó a la iglesia católica, entonces que por eso la iglesia era católica, ¿sí? Por eso la iglesia es católica, porque Ignacio, un obispo de la iglesia en Antioquía, llamaba a la iglesia católica. Entonces, por eso toda la iglesia es católica y esos católicos son ellos, lo que hoy se conoce iglesia católica. Pero qué raro, porque cuando usted lee, y yo los he leído, las 7 cartas, primeramente, señores sacerdotes, y también este es un mensaje fuerte para Luis Toro. Primero, ¿sí? Primero, mire, señores sacerdotes, señores Luis Toro, primero, cuando usted lee las 7 cartas de Ignacio, no va a encontrar que Ignacio llamase o tuviese algunos de los dogmas o los dogmas católicos. Ignacio en sus cartas no nombra ninguno de los dogmas católicos, ninguno, aunque vuelvo y repito, sí, es verdad que él llama a la iglesia, la cual él administraba o hacía parte, la llama católica. Sí, pero la iglesia católica de Ignacio de Antioquía no es la misma iglesia católica que tienen ustedes, señores. No es la misma iglesia católica que tienen ustedes. Y se lo voy a mostrar a usted, amigos sacerdotes, y a usted, amigo Luis Toro. La iglesia católica de Ignacio de Antioquía no predicó que María fuese por siempre virgen. No predicó que María era madre de Dios. No predicó que había que honrar y darle culto a María. No predicó que había que hacerle imágenes, ¿sí?, a María y a los santos y rendirles culto o honrarlos. Las cartas de Ignacio de Antioquía, sí, muy cierto, hablan de Pedro, hablan de Pablo, muy cierto, sí hablan de ellos, pero no hacen alusión a que Pedro y Pablo o que Ignacio haya dicho que la iglesia debía hacer imágenes de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles y honrarlos. Tampoco hace alusión alguna de que la iglesia debía ser una imagen del Señor Jesús y honrarla, adorarla o rendirle culto. No habla de la señal de la cruz. No habla del bautismo de niños. No habla, escúcheme bien, de rendirle culto a las imágenes. Nada de eso habla. Nada de eso habla Ignacio de Antioquía. Por lo tanto, la iglesia que Ignacio de Antioquía era parte, que es esa iglesia universal, no puede ser la misma iglesia de hoy, porque si fuese en esa iglesia, Ignacio de Antioquía en sus cartas mandaría, escúcheme bien, o hubiéramos leído que la iglesia rendía culto a las imágenes, como lo hacen ustedes hoy, honran y rinden culto a las imágenes, llaman a María siempre virgen, llaman a María madre de Dios, llaman a María la diosa del cielo, la reina del cielo, que había que rendirle culto a ella o a cualquiera de los santos. Eso no lo dice Ignacio de Antioquía. Tampoco lo dice la Biblia. Ojo, ojo a esto. Por lo tanto, la iglesia de ustedes, señor sacerdote Luis Toro y señores sacerdotes, no puede ser la misma iglesia de Ignacio de Antioquía, que esa es la verdadera iglesia católica. Empezando por allí. ¿No? Segundo, la iglesia católica de Ignacio de Antioquía no creía en la Trinidad. No creía en la Trinidad. La iglesia católica de Ignacio de Antioquía creía y confesaba que solamente hay un Dios. Y esto lo podemos leer en las cartas de Ignacio, donde él dice que según los divinísimos profetas, solamente hay un Dios. Es lo que dice Ignacio, ¿no? Y él creía lo que decían los profetas. Solamente hay un Dios, no más. No hay más. Yo no sé de dónde sacan ustedes eso.
Ignacio dice esto en sus cartas. Solamente hay un Dios. Y ustedes dicen, ojo, que es muy diferente la confesión de ustedes, muy diferente a lo que dice Ignacio. Ignacio dice que solamente los divinísimos profetas, que es lo que él creía, que solamente hay un solo Dios. Pero la confesión de ustedes dice que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas. Vemos que la Iglesia Católica de Ignacio es completamente diferente a lo que ustedes predican y enseñan, ¿no? Nunca Ignacio de Antioquía dijo un Dios en tres personas. Sí dijo que según la creencia de ellos y de los profetas, mire lo que dice aquí, porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo. Por eso también fueron perseguidos, inspirados de que estaba de su gracia para convencer a los infieles de que existe un solo Dios, el cual se hizo manifiesto en Jesucristo. Un solo Dios manifestado, el cual es Jesucristo. ¿Mm? Pero ustedes dicen un Dios en tres personas diferentes y distintas. Eso no lo predicó Ignacio de Antioquía. La iglesia de Ignacio de Antioquía predicaba el nombre de Jesucristo, hablaba del nombre de Jesucristo, proclamaba el nombre de Jesucristo. Nunca proclamó otro nombre. Léanse las cartas de Ignacio, por favor. Léaselas. Hablaban del nombre. Mira lo que dice aquí. Permítanme, por favor, les busco. Del nombre hablaba. No hablaban de un Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ignacio nunca dijo eso. La iglesia de Ignacio de Antioquía hablaba del nombre de Jesucristo. Dice aquí, pero por lo que se refiere a Filón, el diácono de Cilicia, un hombre de buen nombre, que ahora también me sirve a mí en el nombre de Dios, junto con Rais y Agatopus. Me sirve en el nombre. No habla de un Dios en tres personas. Qué extraño, ¿no? Siempre hablan de un solo Dios y ese Dios tiene nombre. ¿Cuál Dios? Pues solamente hay un Dios, dice por acá Ignacio, y ese es el Dios de los profetas. Ignacio dice, o nos dice cuál es ese Dios. Dice aquí, en la carta a los romanos, salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios. Y Dios tiene nombre, habla del nombre, y Jesucristo es ese Dios. Más adelante podemos mirar que Ignacio dice, hay un solo médico, carnal y espiritual. Vamos a buscarlo. Por favor, me gusta leer mucho, la verdad se lo digo, me gusta leer mucho. Me gusta leer. Vamos a leerlo, por favor. Dice aquí. Permítame, lo busco. Permítame, lo busco, por favor. Te quiero mostrar la parte histórica de este asunto. Dice Ignacio, existe un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios manifestado en carne. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Un solo médico, dice él. Existe un solo médico, carnal y espiritual. Engendrado, no engendrado. Dios manifestado en carne. Bonito eso, ¿no? Me parece muy bonito. Recuerde que solamente hay un solo Dios manifestado en Jesucristo, dice él. Y dice, existe un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado. Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Entonces Ignacio, la iglesia de Ignacio de Antioquía no puede ser la iglesia católica de hoy. Porque la iglesia católica dice que hay un Dios en tres personas, Ignacio dice que solamente hay un Dios. Que el que fue manifestado, dice la iglesia católica de hoy, es la segunda persona de la Trinidad. El que fue manifestado, según Ignacio, es el único Dios. Y hablan del nombre de Dios. ¿Cuál Dios? De ese Dios, el Dios de ellos, Jesucristo.
Ignacio también dice en sus cartas, dice que el invisible se hizo visible, que el que no podía sufrir vino a sufrir por amor a nosotros, dice Ignacio. Y es más, dice Ignacio en una de sus cartas, dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible. El eterno, el invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Y solamente hay un Dios eterno, Yahvé o Jehová. Y por acá dice Ignacio que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Mira lo que dice en esta carta, por favor. Vamos a leer lo que dice en la carta a los magnesios. Dice aquí: igualmente saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Ignacio confiesa que Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne. Ignacio dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible, que es el eterno, el invisible que se hizo visible. En la iglesia de Ignacio de Antioquía era la iglesia unicitaria, como le llamaban en ese tiempo los monarquianos. Esa es la verdadera iglesia católica. La iglesia del nombre. Y católico significa universal. Pues la verdadera iglesia católica no es la iglesia de ustedes, señores curas, señores sacerdotes, señor Luis Toro, sino que la verdadera iglesia es la iglesia del nombre. Esa es la verdadera iglesia católica. Ustedes, discúlpenme por ser tan rudo, se robaron ese adjetivo, como dice aquí el cura, se robaron ese adjetivo para colocárselos a ustedes. De la verdadera iglesia se lo robaron. Pero sigamos escuchando a este señor. Vamos a mirar la segunda mentira con que tienen engañado al mundo entero. Escuchemos. Después de Cristo, la Iglesia Católica aparece en la historia como con ese nombre, ¿no? Luego dicen que hasta Constantino en el año 300. Están locos. ¿Y cómo se llamaba la anterior? Ay, no vayan a decir que ustedes vienen de Lutero para acá, ¿no? Entonces ustedes tienen como 300 años, 400. Nosotros tenemos 2000. Ahí nomás con esas nos vamos, ¿verdad? Entonces, no sean tan cerrados ni tan porque ahorita me van a agredir. Ahorita se ponen con unas garras. No me agredan, demuéstrenme con argumentos. Yo les estoy dando los argumentos históricos. Jesús llama a Simón y le dice: ya no te vas a llamar Simón, de aquí en adelante te vas a llamar Kefas. Kefas en griego quiere decir piedra. Te vas a llamar Petrum. En latín Petrum, en español piedra. ¿Por qué Pedro? Porque sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres el responsable. Por lo tanto, Pedro se convierte en el primer ¿qué? Papa de la historia. Año 33, Judea. Jesús lo nombra. Aquí vamos a detallar las dos últimas mentiras, pues con que tienen engañados al mundo entero Luis Toro y los sacerdotes. ¿Sí? Al decir que Pedro, primeramente, es el primer papa. Pedro, el primer papa. No hay, escúcheme bien, señores católicos, no hay en la escritura ni una sola mención a que Pedro se le llamó papa o padre. No hay ninguna mención. Eso es completamente antibíblico, extrabíblico. Ustedes no lo pueden demostrar. No hay ni una sola mención. No existe en la Biblia esa mención. No la hay. Entonces, hablan de cosas extrabíblicas y antibíblicas al decir que Pedro se convirtió en el primer papa. Bueno, será para ustedes, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no llama a Pedro, ningún apóstol, ninguna iglesia, nadie en la Biblia llama a Pedro, lo llama papa o padre. Eso es completamente falso. La otra mentira consiste en decir que Pedro está edificada la iglesia. Volvámoslo a escuchar, escuchemos esto. Ustedes vienen de Lutero para acá, ¿no? Entonces ustedes tienen como 300 años, 400, nosotros tenemos 2000, ahí nomás con esas nos vamos, ¿verdad? Entonces, no sean tan cerrados ni tan porque ahorita me van a agredir.
ahorita se ponen con unas garras. No me agredan, demuéstrenme con argumentos. Yo les estoy dando los argumentos históricos. Jesús llama a Simón y le dice, ya no te vas a llamar Simón, de aquí en adelante te vas a llamar Kefas. Kefas en griego quiere decir piedra. Te vas a llamar Petrum. En latín Petrum, en español piedra. ¿Por qué Pedro? Porque sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Escuchó eso? ¿Lo escuchó? Te llamarás Pedro porque sobre ti edificaré mi iglesia. No, así no dice la Biblia. Oiga, sobre ti edificaré mi iglesia, eso no lo dice, eso es una mentira. ¿Qué mentira tan grande? Sí dice, ciertamente tú eres Pedro. Y sobre esta roca, leámoslo literalmente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ningún momento se dice, en ningún momento dice allí, dice que Pedro es la roca. Nunca dicen que sobre Pedro está edificada la iglesia. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre ti edificaré mi iglesia, como dicen aquí los señores sacerdotes católicos, como dice Luis Toro y toda su compañía. No dice eso. No. ¿Para qué? No dice eso, ¿sí? No dice eso. ¿Sí miran? Esta es la otra mentira. Una de que Pedro es el primer papa. Falso, eso no lo dice la Biblia. Nunca a Pedro lo llamaron papa, nunca, o padre, nunca lo llamaron así. Ni hubo mandamiento apostólico que digan, díganle a Pedro que él es el primer papa. Donde lo vean, díganle papa o padre. Nunca, no lo hay. Y segundo, decir que Pedro es sobre Pedro que está edificada la iglesia. Completamente falso. Porque Pedro dice que él no es la roca, que esa roca es Cristo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 4. Mire, Pedro mismo lo desmiente. Hechos capítulo 4. Miremos cómo Pedro desmiente esta mentira de Luis Toro y de todos los sacerdotes católicos. Capítulo 4 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, capítulo 4, verso 8 de Hechos, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pablo lo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dice que la iglesia está edificada sobre Pedro, siempre sobre Jesús. Vamos a ver acá también en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, vamos a mirar allá. Pedro vuelve y repite estas palabras de Hechos, capítulo 4. Mire lo que dice aquí. Acompáñeme, por favor. Perdón, capítulo 2, verso 4 dice, acercaos a él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y real y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y cita por qué Jesucristo es esa piedra viva, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros, pues los que creéis en él es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de caer. Jesucristo es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Pedro nunca dijo que era él. Los apóstoles nunca dijeron que era él. Edificado sobre Pedro, nunca dijeron eso. Por lo tanto, lo que dicen aquí los señores católicos son mentiras, puras mentiras. ¿Y por qué Jesucristo es esa piedra viva? ¿Por qué? Sí, recuerden que el Salmo 118, verso 22 dice que él, sí, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es la roca, Él es esa roca, Jesucristo es esa roca profetizada acá en Isaías capítulo 8, verso 13 dice: a Jehová de los ejércitos sea el santificado, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo al morador de Jerusalén. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Entonces lo que estamos viendo, estamos observando es que Jesucristo es la piedra, la roca sobre la cual está edificada la iglesia, no Pedro. Tres grandes mentiras con que Luis Toro y los sacerdotes le mienten al mundo entero, y además con eso quieren refutar a los pentecostales unicitarios. Aquí les enseño a mis hermanos cómo hacerlo. Bueno, mis hermanos, cómo refutar eso, ¿no? ¿Cómo refutarlo? Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros de la unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y el libro Tratados de Unicidad. Ya me pide sus libros al más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. También, mis hermanos, si desean apoyarnos para que sigamos económicamente, para que este ministerio siga adelante y trayendo ustedes estas conferencias donde aprendemos todos, la verdad aprendemos todos, por favor, déjanos tu apoyo económico también, comunícate con nosotros, allí a ese número celular, 318-436-0745, si estás en Colombia, en el exterior, más 57 318 436 0745. Les recomiendo un libro hoy les voy a recomendar un libro, Catolicismo al Descubierto. Llame y pídalo para que tenga usted aún más conocimiento y pueda enseñarle al mundo católico que lo que sus curas, sus sacerdotes le predican no es bíblico. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.